Entonces, como ya hemos ido entendiendo algunas cosas, el pectoral vimos que representa a la iglesia porque tiene 12 piedras con nombres. Les dije la última vez que qué sería de un pectoral sin nombres. Entonces, no habría manera de que Dios nos tomara en cuenta a nosotros con nuestro nombre. El hecho de que las piedras llevan nombres es porque ahí estamos todos, 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 todos. Y esas trenzas son de oro fino. Luego vamos a ver que esas trenzas van agarradas de los anillos del pectoral para los anillos de las hombreras. Si una trenza está agarrando las hombreras o las hombreras están deteniendo el pectoral, significa que el poder de Dios, por medio de el elemento que conecta, es la vida divina. O sea, que acuérdense que hablamos de que Cristo es divino y es humano. Y nos vamos a dar cuenta que en la vestidura del sacerdote está la humanidad y la divinidad de Cristo. Siempre que nos hablen de oro es de la divinidad y siempre que nos hablen de lino es la humanidad fina del Señor. Versículo 23. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro. Los anillos son de oro también. Quiere decir que tienen que ver con la vida divina y ya sabemos que los anillos son el Espíritu Santo. Hay gente que tiene problemas para entender el Espíritu Santo. No saben que el Espíritu Santo es Cristo pasado por la muerte y resucitado. O sea que Cristo mismo es el Espíritu Santo. Dice claro el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu. Entonces quiere decir que el Señor en su vida divina, como trenza, es el que sostiene a la iglesia de los pectorales, o sea que está sostenida la iglesia en los pectorales, que son el poder y la fuerza del Señor. La iglesia está colgada del poder y la fuerza del Señor, la vida divina. Amén. Funcionando el Señor en su vida divina como cordón y en su vida de resurrección como anillo. Porque el Señor mismo es los anillos, el Señor mismo es la trenza, solo que son aspectos de Él. ¿Estamos? Los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Versículo 24. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Verso 25. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. ¿Se recuerdan que les he mencionado? Nosotros no podríamos entender todo el mensaje del Nuevo Testamento si no entendemos toda la figura, porque la figura es la que nos da la revelación divina para entender lo que es el Señor. Sigamos, 26. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efod hacia adentro. 27. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Detengámonos en el 27. Si ustedes se dan cuenta, lleva anillos en las hombreras y lleva anillos en el pectoral, donde van a ir agarrados los cordones, como tirantes. Amén. Para que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es el que detiene y sostiene. Detiene y sostiene, porque nosotros no solo estamos detenidos, sino sostenidos. Entonces ustedes van a entender bien cómo es estar sostenidos por Dios, ¿verdad? Porque a veces tenemos conceptos muy pobres de cómo es que estamos sostenidos por Dios. Tú estás sostenido por Dios por un cordón que se llama vida divina. Y
los anillos sirven para que esa vida divina te tenga y te sostenga. Amén. Verso 28. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul. Cordón azul. Ahora, ese cordón azul ya no es oro. Ese es, el cordón azul es lino para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. El azul, que es el lino, es el elemento que nos une a nosotros también con el pectoral y las hombreras, pero es la vida humana del Señor. Entonces el aspecto humano del Señor, que es bello y que es glorioso, nos sostiene también, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Verso 29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. Ahora ya le agregó que no es solamente pectoral, sino que también se vuelve pectoral del juicio. Eso es tremendo, que la iglesia se vuelva juicio. O sea que, por eso es que nosotros cuando tomamos la cena, dice que si la tomamos indignamente, entonces juicio comemos y bebemos para sí y nos enfría, enferma o nos morimos. Amén. Y especialmente la cena es bajo el contexto de amarnos de verdad. El que no tiene amor está en tinieblas. El que no ama a los hermanos no ha conocido quién es Dios. Entonces, veamos pues cómo el Señor nos muestra todos estos asuntos ahí. Llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Y vamos a hablar otro poquito más conforme desarrolle el mensaje. Ahorita solo estoy leyendo y viendo las figuras. Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente, dijimos que algo es memorial o conmemora, es para el gozo del Señor. O sea que Cristo le recuerda siempre al Padre. Si el Padre, por decir algo, ¿verdad?, dijera, es que mira cómo están allá, él le puede decir, no los mires ahí, míralos aquí, por favor, porque acuérdate que yo morí por ellos. Por eso, eso es lo lindo, miren, que a nosotros Dios nos ve en Cristo. O sea que nosotros, el diablo es nuestro acusador, Cristo es nuestro redentor, y el Padre hace preguntas a veces, pero el Señor las contesta y dice, yo pagué el precio. Así que nosotros somos gente, como les puse hoy un textito, les puse que la fe de Dios es maravillosa porque Dios nos mira a todos nosotros como piedras preciosas, como un producto ya terminado. Y Él es fiel porque dice su palabra, fiel es el que empezó la obra en vosotros, el cual también la terminará. Entonces, el problema es que a nosotros nos cuesta entender la palabra porque nosotros usamos demasiado tiempo viendo nuestra condición pobre o nos distraemos mucho en nuestras carnalidades y pensamos que no tenemos esperanza, pero si ustedes tienen la fe de Dios y miran las cosas con los ojos de Dios, ustedes se van a dar cuenta que todos nosotros somos producto terminado. O sea que usted que está ahí sentadito, usted puede estar seguro que es producto terminado. Lo único es que yo no sé si va a ser vencedor temprano o tardío, pero la cosa es que usted va a ser vencedor. Y a mí no se me quede viendo tanto porque no sé si voy a ser vencedor temprano o vencedor tardío, pero la cosa es que yo estoy agarrado de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice a mí que Él va a terminar en mí el trabajo. Yo no puedo. Yo lo único que reconozco delante de Dios es que yo no puedo. Y eso es lo que a Dios le gusta oír de ti, que tú le digas, yo no puedo, Señor, pero tú puedes. Amén. Por eso es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si me quiero hacer campeón en mi carne, más derrotado voy a estar cada día. Verso 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ustedes saben que Aarón es tipo de Cristo. El sumo sacerdote es tipo de Cristo. Y está diciéndonos que
el juicio lo lleva en su corazón. Así que nosotros, aún para ser castigados y ser disciplinados, lo hace Dios en su corazón. Él no lo hace como lo hace con el mundo, ¿verdad? El trono de Dios para el mundo es el trono de juicio. Para nosotros es el trono de gracia, porque nosotros hemos hallado gracia delante de Él por Jesucristo. Amén. Vamos a leer números 27, 21, porque queremos concentrarnos en Urim y Tumim. Por favor, esta noche es de Urim y Tumim. Esta noche es de Urim y Tumim. Entonces queremos concentrarnos en el Urim y Tumim. Números 27, 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar. O sea que Josué, le dijo Dios a Moisés que le dijera a Josué que se pusiera delante del sacerdote Eleazar y que le consultara por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. O sea que, vean qué tremendo, porque cuando hablamos del pectoral y hablamos de que Dios habla por medio de el pectoral con Urim, significa que en el único lugar donde Dios habla es en la iglesia. Amén. Dios habla, por eso está puesto en el pectoral el Urim. ¿Por qué? Porque dice que de acuerdo al dicho del Urim y el Tumim, por medio del sacerdote, el pueblo salía y entraba. Si tenían que ir a pelear una batalla, tenían que ver qué decía el Urim. Eso es muy significativo para nosotros, porque nosotros debemos de saber cómo entrar y salir a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro versículo, Deuteronomio 33, 8. Deuteronomio 33, 8, que hace referencia un poquito a esto. Deuteronomio 33, 8. Y Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. O sea que Dios solo le va a hablar por Urim a los piadosos. Para ellos sea piadosos. ¿Qué son piadosos? Son amorosos, son gente que tiene temor de Dios. Amén. Ya leímos los versículos, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en este momento que queremos entender más del Urim y el Tumim, te pedimos que por favor nos ilumines. Queremos atesorar lo que nos das porque es una revelación de tu palabra que nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. Yo te ruego que bendigas a todos mis hermanos que están aquí presentes en esta noche y que los enriquezcas y los nutras y los llenes, oh Señor, de tu palabra y más que todo, de tu vida. En el nombre precioso de Jesús te lo pido y te ruego que me uses. Amén. Los judíos tienen profesores. Ellos tienen profesores que les enseñan el Antiguo Testamento. Ellos reciben clases y si alguien estudia las Escrituras, son los judíos. Para ellos el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, le llaman Torah. Para ellos la Torah, todos los sábados ellos están estudiando la Torah. Imagínese usted que ellos toman hasta 30 y 40 años estudiando Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo apenas tengo 3 años estudiando Génesis y ya voy por el capítulo 28 de Éxodo. Posiblemente un año más termino Éxodo y luego entro a Levítico otros 2 años y luego a Números otros 2 años y luego a Deuteronomio otros 2 años. Ya voy a estar bastante viejito cuando termine este asunto, pero la cosa es que aquí mientras Dios me dé vida, yo tengo la disposición de enseñar la palabra, porque en esos 5 libros está todo el propósito divino. Todo. Los otros 61 libros solo son para explicar esos 5 libros. O sea que la base, el fundamento para entender la palabra de Dios son esos 5 libros. Entonces les decía que los profesores, y hay un profesor que se llama David Barón, pero él se convirtió a Cristo.
Él era un rabí judío y se convirtió a Cristo. Y él empezó a explicar lo que es el Urim y el Tumim. Este profesor judío, que les vuelvo a decir, él ahora es cristiano, entonces él enseña cómo se aplica el Urim y el Tumim a nuestra vida cristiana. Si alguno quiere buscar el libro, se llama Las Escrituras Antiguas y el Judío Moderno. Las Escrituras Antiguas y el Judío Moderno. De acuerdo a ese, él escribió un artículo en el que él presenta en ese libro que el Urim y el Tumim, que tienen los 12 nombres, él habla de que increíblemente el pectoral contiene 18 letras del alfabeto hebreo y el Urim y el Tumim 4. Si ustedes ven el Salmo 119, en el Salmo 119 se llaman estanzas y son grupitos de 6 o de 8 estanzas, de 8 creo que. ¿Cuántos versículos tiene el 119? Miren de una vez en cada párrafo, porque es todo el abecedario hebreo. Salmo 119 empieza con la A, Aleph. Aleph es la A hebrea. Luego Bet, Dalet, así va. ¿Cuántos versículos tiene cada letra? Yo me acuerdo que son 8, ¿verdad? ¿O son 6? ¿Cuántos versículos tiene cada letra? Ahí cuenten en una, está el título Aleph y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos? 8. Son estanzas, sí, 8. Entonces acuérdense pues que estanza es 8. Tienen 8. Entonces, lo que dice el hermano David Barón, que al tener las 22 letras aquí, es el abecedario. Ahora, ¿para qué sirve el abecedario? El abecedario sirve para escribir palabras, frases, oraciones, libros, conceptos. Significa entonces que si Cristo un día dijo yo soy el alfa y la omega, nos está diciendo yo soy el abecedario. Entonces Cristo es el abecedario por medio del cual Dios nos habla a nosotros. Todo lo que Cristo nos quiera decir está incluido aquí en el pectoral, porque es como la máquina de escribir de Él. Todo lo que nos quiera decir, aquí está todo el abecedario. De allí te va a hablar, vuelvo a repetir, es la iglesia. De ahí te va a hablar, desde la iglesia. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Ven a la iglesia. Si tú no vienes aquí, en tu casa es difícil que oigas la voz de Dios. Porque tú no te exhortas a ti mismo. ¿Verdad que no agarras la Biblia y empiezas a decirte, mira, tú, es que tú eres? En cambio, cuando vienes aquí el pastor con este dedito siempre está diciendo. Entonces, hermanos, la palabra hebrea tumim significa perfeccionadores o completadores. Entonces, con el pectoral y el tumim se pueden encontrar las 22 letras del alfa y el omega del alfabeto, tal como en inglés una máquina de escribir posee 26 letras y con ellas se puede escribir todo. De esa misma manera, con el pectoral, el urim y el tumim se puede escribir todo, todo, todo. Es más, dice el hermano en ese artículo que el urim era un iluminador insertado dentro del pectoral, porque el pectoral es un cuadrito doblado y podía meter las piedrecitas atrás. Allí debajo de las 12 piedras iba el urim y el tumim. Y el hermano dice que el urim tiene la capacidad de llevar aceite. Yo no sé cómo será, no sé si está ahí en el internet el urim y se puede ver el urim, pero el hermano habla de que se le podía echar aceitito al urim y que cuando Dios quería se podía prender con fuego del altar y era una lucita que estaba ahí porque era una piedra que alumbraba
a las otras piedras para que Dios les hablara a las tribus. Amén. Entonces, cuando el Urim y el Tumim fueron agregados al pectoral, causaron que el pectoral se llamara el pectoral del juicio. Antes que se lo agregaran, ustedes se dan cuenta que no mencionaba el juicio, sino que hablaba de que era un memorial para presentarse ante Dios. Pero cuando ya le agrega el Urim y el Tumim, dice que es el pectoral del juicio. Entonces, cuando Dios metió a su pueblo al desierto, Dios les habló a través de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que Dios habló con Moisés cara a cara. Y la Biblia dice que a nadie le habló como le habló a Moisés cara a cara. Pero después de que Moisés murió, Josué recibió la guianza de Dios, pero a Josué no le habló como a Moisés. Tenemos que entender que a Josué no le habló cara a cara, sino que a Josué le habló por medio del Urim y el Tumim. Ahí están los dos, yo no sé cuál es el Urim ni cuál es el Tumim, porque no sé leer hebreo, pero de seguro que los hermanos que están allá atrás nos pueden decir, tiene que ser el más clarito, ¿verdad? ¿Ya vieron que les dije que el más clarito, porque ese servía para alumbrar? Ya Héctor lo leyó allá en Hebreos, ya aprendiste hebreo, ¿verdad, Héctor? Me sorprendes, dice. El blanco pastor. Muy bien. Entonces, con Josué, para que el pueblo avanzara, él tenía que entrar al sacerdote Eleazar y le preguntaba al sacerdote qué decía Dios. Y el sacerdote ya le decía, dice Dios, por medio de Urim, que suban. O sea que Dios usaba ese medio. Así fue como descubrieron un problema que tenían. Vamos a leer el problema que tenían en Josué 7. Josué 7, versículos del 16 al 18. Josué 7, versículos 16 al 18. Dice, Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Si nosotros leemos todo el capítulo 7, vamos a darnos cuenta que esa fue la manera que ellos usaron para encontrar al culpable, usando el Urim y el Tumim. Pero vamos a ver otro incidente, Josué 18 del 6 al 10. Josué 18 del 6 al 10. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo,
y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. No les leí todos los capítulos, pero ustedes lean los 2 capítulos que les he dado para que ustedes vean que lo hacían por medio de Urim y Tumim. Cuando ellos echaban suertes, estaban hablando de que le tenían que preguntar a Dios por Urim, y Urim indicaba cómo se hacían las cosas. También una pelea en contra de los enemigos, Jueces 1, del 1 al 12. Jueces 1, del 1 al 12. Jueces 1, del 1 al 12. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Espérense ahí. Hemos leído la Biblia muchas veces nosotros los cristianos. Y cuando se nos ponen esas frases, aconteció después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová, a ellos les dejaron la orden que consultaran a través del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que les decía lo que Dios decía por medio de Urim y Tumim. Solo imagínense ustedes qué responsabilidad del sacerdote al llevar el pectoral, porque ellos venían y hacían preguntas. Leamos el verso 2. Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Sigamos leyendo. Y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Verso 6. Mas Adoní Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negué y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesaí, a Ahimán y a Talmai. Ok, lo que les estoy diciendo con todo esto, porque hay infinidad de pasajes, es de que al leer los contextos, nosotros nos damos cuenta que el pueblo siempre, para hacer cualquier cosa que Dios les mandaba, consultaban por medio de Urim y Tumim, y Dios les decía lo que tenían que hacer. Entonces, hemos dicho que el pectoral fue llamado el pectoral del juicio, porque por medio de él decía Dios: maten a estos, maten a aquellos, hagan esto, hagan aquello, entren, salen. Por eso se llama el pectoral del juicio. Pero eso es allá en el Antiguo Testamento. Ahora en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia tenemos que entenderlo. Porque si es por medio del cual Dios habla y enjuicia, entonces debemos de respetar mucho la iglesia. Respetar mucho el pectoral. ¿Verdad? Yo a veces me asombro porque los hermanos no tienen todavía un concepto real de lo que es la iglesia como pectoral de juicio. Quiere decir que nosotros aquí no podemos hacer lo que nos da la gana. Todos tenemos que aprender a caminar sujetos, todos coordinados, todos bajo un cuerpo. No podemos hacer cosas que se nos antojan y creer que estamos haciéndolo bien, sino que todo pasa por una línea. ¿Me explico? No podemos hacer cualquier cosa aquí nosotros, o por decir algo, ¿verdad? Resultar cada quien por su cuenta diciendo: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer el otro.
Dios nos prueba, mire, por ejemplo, apenas miren este pedacito de construcción. ¿Qué tal si nos tocara hacer un edificio de 100 pisos? Si con solo este pedacito nos dimos cuenta que los hermanos, les dice uno, hermano, haga esto, y hacen otra cosa. ¿En serio? O sea que, ¿por qué creen que no hemos pintado? Porque todavía no está hecho como yo lo pedí, como yo les dije, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y no está hecho como lo pedí. No es que sea piqui, sino que los americanos no nos reciben ese trabajo. ¿Por qué nosotros? Si es para la iglesia, tiene que ser bien hecho. Yo he trabajado en construcción haciendo trabajo para americanos y a veces he perdido dinero porque los hermanos, no los hermanos, los trabajadores, todo para los hermanos, me lo han hecho mal. Recuerdo una vez un americano me dijo, José, si a ti te hubieran hecho esto en tu casa, ¿tú lo recibes? Pues no le iba a decir que sí, si estaba mal hecho. No lo recibo. Entonces, ¿por qué quieres que lo reciba yo? Y lo tuvimos que hacer 3 veces. La primera vez, el presupuesto. La segunda vez, la ganancia del constructor. La tercera, pérdida. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en cosas tan sencillas a veces no queremos ser uno como cuerpo, como cuerpo. Alguien que no sabe de construcción diría, pinten ya. Pero tristemente yo sí sé de construcción y por eso les digo, hasta que yo les diga van a pintar porque todavía no está. Entonces, en cosas sencillas, ahora ya no digamos en lo espiritual. No podemos nosotros hacer lo que queremos porque estamos sujetos a Cristo como nuestra cabeza. Y estamos sujetos a los ancianos, estamos sujetos a los diáconos, estamos sujetos a los líderes que Dios nos ha puesto. No podemos cualquiera. Y eso yo quisiera que todos lo aprendiéramos porque es para nuestro bien. Para nuestro bien en la vida de la iglesia es pectoral de juicio. Todavía no hemos visto nada concerniente a la aplicación espiritual del Urim y el Tumim. Lo que yo estoy hablando les es nada más lo que hacen los judíos, lo que el pueblo de Dios hizo con el Urim y Tumim. Pero ahora tenemos que aplicarlo a nosotros. Si es el pectoral del juicio, si es por medio del cual Dios habla, entonces el pectoral significa la iglesia, con todos los creyentes juntos como una entidad. Somos individuos, pero nos pusieron juntos. Somos individuos porque las piedras tienen nombre cada una, pero no estamos sueltos, porque nos puso juntos a todos. Puso las 12 piedras juntas, lo cual significa que nosotros sí somos individuos, pero aquí se pierde nuestra identidad. Porque aquí, al estar todos sujetos al cuerpo de Cristo, nos volvemos letras que se pueden leer. Fíjese que Dios nos muestra por medio del pectoral que nosotros estamos siendo edificados juntos. O sea que nosotros, como cuerpo de Cristo, la iglesia, Dios nos ve a nosotros los hermanos como letras. En Washington yo estaba quejándome de una versión de la Biblia, no sé si se dio cuenta Tony, se dieron cuenta que me quejé de una versión y después dije, no, mejor no la quiten, porque esa versión me ayudó a entender que la traducción correcta es letras y no cartas. En la de nosotros dice que somos cartas abiertas leídas por los hombres. En esa versión que está mejor, dice que somos letras leídas por los hombres.
Pero eso sí Dios ha inscrito algo, porque si la Biblia dice que te van a dar a ti un nombre en una piedrecita y que solo tú vas a saber cuál es el nombre tuyo, quiere decir que tienen que escribir el nombre. Amén. En la piedra tiene que haber inscripción. Y de acuerdo a la enseñanza del apóstol San Pablo, la inscripción viene por la letra que el Espíritu Santo escribe en ti. Dice que somos letras escritas no con tinta, sino con el Espíritu. Y esa escritura solo Dios la puede ver y los ángeles. Pero si no tienes nada inscrito, imagínate cuando te den tu piedra y que te encuentres que no tienes nombre. Y que todos con su piedrecita, ¿cuántos han leído que Dios les va a dar una piedrecita con su nombre? ¿Y qué tal si te dan una piedra que no tiene nombre? Vas a empezar a reclamar. Vas a decir, Señor, ¿qué pasó? Ahora vamos a entender que los vencedores, cuando se manifieste el milenio, ya van a tener la piedrecita con su nombre escrito. Y los otros son los que todavía no van a tener nombre escrito. Y entonces necesitamos pues entender estos mensajes, porque Pablo consideraba a los santos, a los hermanos en una localidad, él los consideraba de acuerdo a su situación, de acuerdo a su condición. Es que no se puede escribir en los santos si no tienen una buena condición. Venía Pablo y encontraba en la localidad 13 problemas, encontró en Corintios. Se puso a escribir Urim y Tumim. Escribió y les dijo que corrigieran los 13 problemas. Imagínense. Esa es la manera. Entonces, a los corintios, él les escribió para que esos corintios se arreglaran y que fueran unas piedras preciosas, ¿verdad? Cuando Pablo escribió una epístola, nunca tuvo un hablar barato y vacío, sino que él siempre se concentró en decirles los problemas que tenían. Entonces ustedes no se enojen, hermanos, cuando el pastor les dice el problema que tienen. Fíjese que hasta se los puedo decir en el mensaje, pero como dice, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro, porque, ¿verdad? Pero no se deben de resentir si el pastor les dice a ustedes algo. Eso, ¿cómo les va a escribir el Espíritu Santo? Si ustedes se dan cuenta, Pablo lo que hacía al llegar a una localidad era decirle todos los problemas que tenían. Y él se iba esperando que los corrigieran. Entonces yo te predico a ti esperando que Dios te ayude a que se corrija lo que tienes que corregir. ¿Cuántos dicen amén? Si leemos 2 Corintios 3, para que leamos, ¿estamos entendiendo el Urim y Tumim? ¿De verdad estamos entendiendo el Urim y Tumim? Que es el hablar de Dios a las piedritas. ¿Es el hablar de Dios a las piedritas? Vamos a 2 Corintios, capítulo, ¿cuánto les dije? 3. 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. Nuestras letras, dice en la otra versión, nuestras letras sois vosotros. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ese es el asunto por el cual debemos dejar que Dios escriba en nosotros, porque los hombres se dan cuenta quiénes somos nosotros por medio de lo que leen a través de nosotros. Entonces no es que te juzguen, sino que están leyendo qué eres tú. A veces yo les digo a ustedes, yo los miro al rostro y leo lo que dicen ustedes. Porque el rostro alegre, el corazón alegre hermosea el rostro, pero cuando están así bien serios, yo digo, ¿qué está pensando? ¿Qué está tramando? ¿Está tramando que al bajarme de aquí me va a pegar? Pero
nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo, dice la otra versión, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Lo que yo les escriba a ustedes es lo que otros pueden leer de ustedes. Imagínense por eso, cuando ustedes son buenos discípulos, yo puedo presumir y decir, wow, he escrito bastante. Pero me decepciono a veces porque digo, Señor, entonces, ¿qué? Hasta lo digo mal, ¿qué he escribido en estos? ¿Qué he escrito en estos? Si cuando se trata de leerlos, nada que leerles. ¿Me explico? Pero sí como pastor, porque pues Dios es el que lo pone a uno en este negocio. Yo, qué tiempos que hubiera cuiteado. Pero es Dios el que me tiene. Y me recuerdo que hubo un determinado momento allá, cuando tenía yo como 37 años, que ya no quería pastorear. Y el Señor tuvo que aparecérseme y decirme, ya no quiere seguir, y se iba a quitar el cinto. Y le dije, no, sí, sigo. Así pues sí. Pero no crean ustedes que la tarea de ser pastor es fácil. Si hay que escribirles a ustedes, y algunos de ustedes están tan llenos de otras letras que ya no hay dónde escribirles. Pero si dan chance, yo les puedo escribir un poquito, porque lo que les transmito es vida. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué significa para nosotros hoy en día el Urim? Cuando nosotros estudiamos Génesis, ustedes van a encontrar, y se recuerdan del capítulo 49, yo les hablé a ustedes de Jacob profetizándoles a sus hijos con bendición. El profetizar con bendición, pues puede que produzca enojo, porque Jacob les dijo a sus hijos la pura verdad. Agarró uno por uno. Tú eres esto y esto y esto y esto y esto. Otro, tú eres esto y esto. Y ahí fue donde yo les dije que un buen papá le profetiza a sus hijos por la manera que se están comportando, porque los conoce. Tú no me puedes decir a mí que si tu hijo te roba el dinero a ti, te contesta mal, que le vas a decir, oh, mi hijo, te va a ir muy bien, vas a ser rico o que vas a robar bastante. Usted le va a decir, fulano, su fin será torcido, por cuanto usas el dinero que no es tuyo y te lo robas. No veo que vas a ser un hombre honrado, la cárcel te espera. Eso es profetizar con bendición. ¿Verdad? Entonces, como padres, imagínense ustedes la responsabilidad que tenemos, porque muchos padres se hacen los de la vista gorda. Les toleran a sus hijos todas las cosas que ellos quieran hacer y nunca les dicen nada. Por eso castigó Dios a aquel sacerdote, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Elí. Lo castigó Dios porque le dijo que no le estorbó a sus hijos. Nuestros hijos, hermano, tienen que tener una enseñanza correcta de parte de nosotros. Entonces, si nosotros nos enojamos porque nos dicen algo los siervos de Dios, imagínese usted cómo va a tratar usted a sus hijos entonces. Entonces sus hijos lo van a mandar a usted, porque la obediencia suya es la que le sirve para corregir a sus hijos. Entonces en una iglesia local, los líderes
necesitamos buscar la guianza del Señor, pero ¿cómo la encontramos? Leyendo la situación y condición de los hermanos. Ahora ustedes ya me van a conocer más como pastor. Cuando yo me hinco a orar, ¿en qué me baso para orar por ustedes? En la manera que ustedes se conducen. Por eso le dijo Pablo a Timoteo que procurara con diligencia presentarse a Dios, y le dijo, mira cómo caminas en la casa de Dios, mira cómo te conduces, porque la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Me libre Dios no decirte la verdad, hermano, aunque te enojes conmigo. Me libre Dios. ¿Cuántos todavía me aman? ¿Están dispuestos que les diga la verdad? Fíjense pues, después no van a llorar. El Urim y el Tumim, en una forma práctica, escuchen bien, es exhortarnos en nuestras deficiencias. Óigalo, el Urim y Tumim, hablando en una forma práctica, es exhortarnos en nuestras deficiencias para que avance la edificación. Amén. Porque hay un sinnúmero de cosas que no nos dejan avanzar. Hay un sinnúmero de cosas que no nos dejan ser edificados. Y recuérdense que aquí estamos para ser edificados. Y cada día que pasa nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero ser edificado. Mire, hay cosas que deben desaparecer de nuestro vocabulario si queremos ser edificados. Nunca digas así soy yo, eso sácalo de tu vocabulario, porque eso te va a llevar a la imperfección. Mejor di, así era yo, pero ahora soy nueva criatura. Porque a veces nosotros, hermano, usamos expresiones y frases que nos impiden avanzar. Conmigo ni se metan. Eso tiene que salir de tu vocabulario. Soy yo, es mi cuerpo. Eso que salga de tu vocabulario. Cuidado el que se meta conmigo, que salga de tu vocabulario. Ah, vas a ver lo que te va a pasar por meterte conmigo. Saca eso de tu vocabulario. Porque eso no te va a dejar crecer. Entonces nosotros vamos a entender que para que haya Urim y Tumim hay que tener ciertas condiciones. Porque el Urim y el Tumim fueron agregados al pectoral. Basados en lo que era el pectoral, eran necesarias ciertas cosas para que el Urim y Tumim fueran agregados. Si usted se da cuenta, lo agregan al final. Primero tenían que haber 12 piedras. Luego tenían que haber 12 nombres en las piedras. Tenían que estar juntas las 12 piedras. Tenían que estar conectadas con los cordones. Tenían que tener lino, tenían que tener oro, tenían que tener anillos, tenían que tener hombreras. Ah, entonces le agregaron el Urim y el Tumim, lo cual significa que para que nosotros tengamos Urim y Tumim en medio de nosotros, tenemos que tener todas esas cosas ya en orden para que podamos disfrutar a Cristo y lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque imagínense, la meta de Dios, Dios te muestra al sacerdote, pero te lo está mostrando ya terminado. Entonces nuestra visión, nuestro anhelo debe ser, así quiero llegar a ser yo. Así, pero si no tienes la visión de cómo es tu meta, en el camino te van a aparecer tantas cosas que te pueden detener en tu crecimiento a llegar allí. Entonces, la meta de nosotros, acuérdense, la meta de nosotros es que somos piedras preciosas. Cualquier otra cosa es engaño. Yo quiero ser una piedra preciosa. ¿Y tú? Yo quiero ser una piedra preciosa. Aleluya. Si nosotros, como hijos de Dios, no vemos que nos pide Dios transformación porque estamos ahí como piedras.
Si Cristo no es grabado en nosotros, si no estamos siendo edificados como una entidad, siempre tenemos opiniones, siempre separados, siempre queremos hacer cosas a nuestra manera y no como lo manda el liderazgo de la iglesia, porque hermanos, el liderazgo de la iglesia es bien importante. Sujetos al liderazgo, sujetos al liderazgo. Por eso nos pone Dios líderes. No es que nosotros los líderes querramos que nos respeten, hermano, sino que es Dios el que pide que nos sujetemos, ¿verdad? Si nuestra condición es pobre, como la de muchos creyentes, entonces no hay base para poner Urim y Tumim. Amén. Así que es crucial ver que los asuntos básicos concernientes al pectoral son importantes. En el mensaje de hoy, la carga que yo tengo es que usted identifique el Urim y el Tumim y que sepa que es un agregado cuando usted ya tiene todo lo demás serap. ¿Ya está serap? Ah, ok, pues, porque esas piedritas están solas y solo las meten atrás. El pectoral es de un palmo, un cuadrito, pero doble, porque se pueden meter las manos por atrás de él. Yo les dije que era como un suétercito para meter, y allá atrás, yo creo que el sacerdote al meter sus manos atrás podía tocar las dos piedritas. Esas piedritas se pueden sacar, porque esas son las que complementan las 16 letras, las 18 letras, y luego vienen esas 4, son 22. El hablar divino se vuelve completo en la iglesia cuando tenemos el serap. ¿Me explico? ¿La idea la captas, Ricardo? ¿Sí le agarras bien? Eres culpable, pues, porque Dios te está escribiendo, Dios nos escribe. Amén. Si Dios nos da vida, el domingo seguimos y vamos a hablar otro poquito más. Ya les digo, me faltan 7 mensajes más y con 7 mensajes termino el capítulo 28 de Éxodo, pero entonces usted va a entender a totalidad lo que es el traje del sumo sacerdote. ¿Por qué Cristo tiene que presentarse al Padre